Consejería Académica, buenas tardes, bienvenidos a otra transmisión en vivo. Estamos con Reinhard Babel, el director del Servicio Alemán de Intercambio Académico, que nos va a explicar sobre las ofertas de intercambios y becas que tiene este servicio para los colombianos. Reinhard, bienvenido. Pues muchas gracias, bienvenido también a todos que están conectados en las redes. Cuéntenos, ¿qué ofertas tienen para colombianos en Alemania? Sí, nosotros como DAAD, el Servicio Alemán de Intercambio Académico, representamos a todas las universidades alemanas, que son en este momento más o menos 400 instituciones de la educación superior. Entonces, académicamente tenemos una oferta muy amplia de universidades de excelencia, centros de investigación, etc. El DAAD cumple el rol de fomentar el intercambio académico, dar a conocer las posibilidades de estudiar, investigar en Alemania. Y aparte de la información que podemos entregar, también tenemos una oferta muy amplia de programas de becas para financiar las estadías, para financiar programas de maestría o doctorado en Alemania, por ejemplo. Actualmente el DAAD cada año financia más o menos 120.000 becarios en todo el mundo. Más o menos la mitad son alemanes que se desplazan hacia el extranjero y la otra mitad son extranjeros que se desplazan hacia Alemania. Y con eso podemos decir somos la organización más grande a nivel mundial que fomenta el intercambio académico. Acá específicamente en Colombia tenemos entre 30 y 40 programas que aplican. Es una gran variación de programas de becas. La gran mayoría son programas para fomentar estudios de posgrado, es decir, maestrías o doctorado en Alemania. ¿Es muy difícil para un colombiano llegar a Alemania becado? Bueno, la gran oferta que tenemos depende, claro, del programa de beca que uno aplica. Hay mayores o menores posibilidades, siempre uno está peleando con otros que se están postulando, pero tenemos muy buenas noticias porque el año pasado llegamos a una nueva cifra récord de colombianos que han obtenido una beca del DAAD. Entonces, la primera vez llegamos a más de 1.000 becarios aquí en Colombia, entonces estamos muy contentos y eso también quiere decir que cada vez es más fácil o más probable que uno se pueda ganar una beca, pero hay que postularse, evidentemente. Muchas personas piensan que el alemán es clave. ¿Es necesario que todos sepan alemán para viajar? Sí, muchas gracias por la pregunta. También se nos hace mucho esa pregunta y es muy importante saber que no es necesario hablar alemán para estudiar en Alemania. ¿Por qué? Porque en este momento tenemos más de 1.800 programas académicos que son programas internacionales. La gran mayoría de ellos se ofrece en inglés completamente. Entonces, uno puede estudiar una maestría o sobre todo un doctorado, un postdoc en Alemania sin hablar alemán. No es una necesidad. Uno puede hacerlo perfectamente también en inglés. En este caso, uno debería tener conocimientos de inglés, evidentemente. Eso es lo que definen las universidades, no nosotros directamente. Entonces, es importante saber que uno puede acceder a universidades de alta calidad en Alemania sin necesariamente hablar alemán. Evidentemente, la oferta académica que tenemos en alemán también es muy grande y es muy buena, entonces es una ventaja si uno sabe algo de alemán, ya cuando se interesa para estudiar en Alemania, porque nuestras becas, cuando uno se gana una beca, incluyen muchas veces también un curso de alemán intensivo antes de iniciar, por ejemplo, la maestría, el doctorado, hasta 6 meses intensivos en Alemania, y con eso uno puede llegar a un nivel avanzado del alemán y estudiar también en alemán al final. Cuando uno aplica estas becas, ¿tiene que tener cierta cantidad de dinero o es completamente satisfecha la oferta? Bueno, también depende un poco de los programas. Nosotros tenemos muchos programas que son una financiación completa, que son becas completas. Entonces, con lo que uno recibe a través de la beca, no es necesario contar con dinero adicional. Algunos programas que tenemos, por ejemplo, con DAAD Colfuturo, son cofinanciados, entonces la beca cubre solamente una parte y la otra habría que financiar con recursos propios o con créditos, etcétera. Pero es muy importante saber también que, mencionando el programa Colfuturo, que en Alemania la gran mayoría de las universidades son públicas y entonces uno no paga matrículas en Alemania. Uno puede estudiar completamente gratuito en Alemania en universidades de excelencia, haciendo su maestría, su bachelor o su doctorado sin pagar nada para la universidad. Entonces eso es muy atractivo también. Entonces lo que uno necesitaría financiarse es la vida cotidiana, pagar el arriendo, la comida, etcétera.
Eso es lo único que uno tiene que pagar, pero no tiene que calcular con matrículas muy altas como es en otros países, por ejemplo. Estas becas incluyen, como en otro tipo de programas, el aprendizaje de la vida en Alemania. ¿Tienen ustedes con familias para que conozcan el estilo de vida, para que las personas que van becadas o los colombianos que van becados entiendan un poquito más de la cultura alemana? Sí, pues nosotros con las becas financiamos, como ya dije al principio, cursos de alemán que es previo a los estudios. Entonces uno vive 6 meses en Alemania y en estos cursos uno le dan también cursos acerca de la cultura, son muchas veces paseos a museos, a otras ciudades para que uno conozca un poco la cultura. También nuestras becas incluyen ayuda para cónyuges o hijos, ¿no? Si uno quiere viajar con la familia, con todas las becas que son superiores a 6 meses, normalmente nosotros también financiamos adicionalmente algo para la familia y los hijos. Aparte de lo que financiamos nosotros, las universidades alemanas mismas, donde uno estudia al final, tienen estos cursos de integración, de adaptación, digamos, que les ayuden a encontrar un alojamiento, por ejemplo, abrir una cuenta en el banco, pero también ayudan con los programas llamados Buddy Programs, donde los estudiantes alemanes ayuden a los estudiantes internacionales a integrarse a la vida cotidiana en Alemania. Bueno, este es el momento para invitarlos a todos desde las redes sociales, desde Facebook, desde Twitter, desde Periscope, a que envíen sus preguntas para hacérselas al director del servicio alemán de intercambios en Colombia. Otra pregunta que se me ocurre en este momento es, ¿las personas que van con su familia tienen un cierto número de personas a cargo o no importa cuántas lleven? No, eso, digamos, no es algo que corresponde a nosotros, digamos, eso más bien es un tema del visado. Uno para estudiar en Alemania necesita una visa y tiene el derecho de aplicar también a toda la familia, digamos, a todos los hijos. El número puede ser grande, no hay límites. Entonces, para que la Embajada de Alemania también le dé una visa al cónyuge, a los hijos, y uno, claro, tendría que entonces buscar quizás alojamiento más grande en Alemania, que sería un desafío en algunas ciudades, pero no hay límites, o sea, uno puede llevar los hijos que quiera. ¿Hay ciertas ciudades específicas? ¿Cuáles serían las indicadas o las que más van los colombianos? Pues no tenemos una estadística tan particular en a qué ciudad van la mayoría de los colombianos. Lo que sí sabemos que cada vez son más colombianos estudiando en Alemania. La última estadística que tenemos es más antigua de un año, pero en ese entonces más de 2.600 colombianos estaban ya inscritos en diferentes universidades en Alemania. Eso también es una cifra récord. Y pues aquí en el contexto latinoamericano con esa cifra podemos decir que Colombia en números absolutos ocupa el tercer puesto en América Latina. Solamente hay más estudiantes de México y de Brasil estudiando en este momento en Alemania, pero si consideramos la población que tiene Brasil y México en números relativos, Colombia es el país número 1 en Alemania en este momento. Y sabemos, claro, que muchos van a ciudades como Berlín, a Múnich, a Hamburgo, Colonia, pero están repartidos y eso es también muy importante saber porque como tenemos un sistema de educación superior público, las diferencias entre una universidad y otra no son muy grandes en términos de calidad, ¿no? Todos son buenos. Entonces nosotros también recomendamos mucho considerar universidades más pequeñas, no tan conocidas quizás, que ofrecen excelentes condiciones para los estudios porque no son universidades masivas. Entonces conocemos también muchos colombianos que están estudiando en universidades en ciudades más pequeñas y eso también puede tener sus ventajas, evidentemente, ¿no? Pero probablemente si uno viajaría hoy a Berlín, es muy probable que uno se tope con varios colombianos en el metro o en las universidades. Hablando ya de precios, la deuda que algunos adquirirían con Colfuturo, ¿sería en dólares para pagar o también estamos hablando de que algunos pueden hacerlo en euros? Pues a través de Colfuturo, digamos, no es un tema del DAD que nos corresponde, es un tema interno, digamos, de Colfuturo de Colombia. Hasta el momento también para estudiar en Alemania uno tiene que adquirir el crédito en dólares. Sabemos que es con el cambio actual un tema de preocupación, evidentemente,
pero como ya dije al principio, hay una gran ventaja con Alemania. Pues en este programa hay incluso dos ventajas. La primera ventaja es que uno en este crédito no tiene que incluir 20.000, 30.000 o 40.000 dólares solamente para la matrícula, porque en Alemania se puede estudiar gratuitamente en esos programas de alta calidad. Entonces, el crédito que uno tiene que solicitar cuando se postula a través del programa Colfuturo es mucho más bajo que en otros países, y por eso, evidentemente, también la cuota de devolver el dinero al final es mucho más baja. Y la segunda ventaja es que nosotros tenemos un convenio con Colfuturo y uno puede postularse también a esa beca parcial de nosotros. Y si uno recibe nuestro apoyo, nosotros nunca tenemos créditos, nosotros únicamente tenemos becas, entonces ese dinero lo pagamos en euro, evidentemente, allá. Entonces uno puede reducir también el crédito con Colfuturo cuando se gana esa beca adicional del DAAD. ¿Cuáles son las carreras más apetecidas? ¿Cuáles son los profesionales que más viajan? Pues depende también un poco de los programas. Nosotros tenemos programas que son abiertos a todas las áreas de conocimiento, incluyendo artistas, ciencias humanas, etc. Y tenemos otros programas que son específicos para algunas áreas. Entonces depende evidentemente un poco de los programas. No tengo una estadística muy específica de cuántos van en qué área. Sabemos que hay mucho interés, por ejemplo, por el área de ingeniería, porque es un área que manejamos en las universidades alemanas, en temas de investigación también, las empresas grandes que existen en Alemania, pero también ciencias sociales son muy solicitados, y otros también, incluso áreas de economía, finanzas, etc. Entonces, eso también son temas que se solicitan mucho. ¿Filosofía, ingeniería industrial? Sí, claro, filosofía también, simplemente por el hecho que hay una larga tradición de filosofía en Alemania, entonces hay muchos que quieren estudiar filosofía en lugares donde han enseñado personas como Heidegger o Nietzsche, Kant, etc. Entonces tenemos esa tradición, y muchos específicamente en doctorado se interesan por esa área. Otra área muy importante es el derecho, porque ahí también Alemania tiene sus tradiciones específicas donde uno puede estudiar aprovechando las grandes bibliotecas que tenemos especializadas en este área. ¿La duración de los programas es la misma que la actual en Colombia? Pues depende, la diferencia de los programas académicos tiene un poco que ver con el marco europeo de Bolonia, ¿no? En Alemania en este momento hay únicamente 3 títulos, digamos. El pregrado, que es el bachelor, que dura normalmente 3 años, en algunos casos 4 años, y la maestría, que en Alemania en casi todos los programas dura 2 años, en algunos casos 1 año. Y el doctorado se puede estudiar un programa estructurado que normalmente dura 3 años, o se puede estudiar un doctorado o hacer un doctorado con el modelo libre, autónomo, de lo que llamamos aprendiz, con un proyecto, con un profesor, y en este caso dura 3 o 4 años normalmente. Entonces, en comparación con Colombia, la maestría y el doctorado son iguales, pero el pregrado en Alemania, en Europa en general, es más corto. ¿Cómo está la tasa de deserción de colombianos y, bueno, generalmente de becados en Alemania? Pues nosotros en general tenemos una tasa de deserción muy baja, es más o menos 1% en total. No tengo la estadística para colombianos, pero Colombia, de lo que vemos nosotros, no es la excepción. Muy pocos no terminan al final el propósito de terminar la carrera, por ejemplo. Eso tiene que ver un poco, creemos nosotros, con nuestros procesos de selección, que son muy específicos. Uno tiene que entregar muchos documentos también en nuestras postulaciones a las becas, pero eso nos ha garantizado que hay muy poca deserción al final. Bueno, nos preguntan si estas becas son solo para bogotanos o para personas de grandes ciudades, o si están llevándose personas de las regiones. No, es para todos los colombianos, no tenemos ninguna beca, ni una sola que es específicamente para universidad, digamos. Entonces, agradecemos, claro, las redes sociales que nos permiten llegar a todos los rincones del país, pero está abierto a todos los colombianos. Entonces, les invitamos a revisar nuestra página, que es www.daad.co. Allá pueden encontrar toda esa oferta y pueden acceder también a nuestra página Facebook, a nuestro canal YouTube. Siempre busquen por DAAD Colombia y ahí lo pueden ver para todos, ¿no? Es accesible de todas partes. Luego de que uno se interese en un programa, ¿se demora cuánto tiempo en viajar?
Pues eso es muy importante saber porque nuestros procesos, por un lado, de selección de los becarios y las convocatorias que tenemos, y por otro lado, uno tiene que inscribirse en las universidades, postularse a los programas. Son procesos que demoran mucho tiempo, a veces 6 meses, 7 meses. Entonces, nuestra recomendación es informarse lo antes posible y iniciar el proceso. Creo que es realista empezar todos los procesos de informarse qué programa me interesa, cuáles son las fechas de las convocatorias, con una anticipación de mínimo un año. Eso le permite a uno preparar muy bien la postulación y las posibilidades son más altas entonces en obtener una beca o un cupo en algún programa. ¿Cuáles son esos requisitos generales que tendrían que cumplir estas personas? Para nuestros programas de becas, digamos, hay por un lado requisitos específicos con cada convocatoria. Entonces hay que revisar bien las convocatorias, pero podemos decir que hay un solo criterio de selección en general, que es la excelencia académica. Nosotros no tenemos criterios políticos, ideológicos, sociales, financieros, sino queremos fomentar los mejores en términos académicos, ¿no? Entonces, depende evidentemente del nivel. Si estamos hablando del pregrado, la excelencia se comprueba con otros criterios que cuando uno hace una maestría o un doctorado. Entonces, evidentemente, notas ayudan, pero también cartas de recomendación de profesores, o si uno ya está un poco más avanzado, miramos también las publicaciones, participación en congresos, etc. ¿Es muy difícil que un título colombiano y un alemán tengan el mismo valor? ¿Cómo se hace ese proceso? Bueno, hay reglas o hay acuerdos entre las entidades gubernamentales de Colombia y Alemania. Y la buena noticia es que en este momento tenemos esos acuerdos, entonces se reconocen los títulos académicos colombianos en Alemania y al revés también los títulos académicos de maestría, doctorado, bachelor están reconocidos aquí en Colombia. Uno lo que tiene que hacer, claro, cuando obtiene un título de maestría, por ejemplo, en Alemania, al volver a Colombia, tiene que hacer la convalidación a través del Ministerio de Educación aquí en Colombia. Eso es un proceso que se puede demorar, pero nosotros no tenemos conocimiento que a alguno no le hayan reconocido estos títulos alemanes aquí en Colombia, entonces está regularizado y no habría problemas entonces para colombianos que obtienen títulos en Alemania que están reconocidos en todo el mundo, pero también aquí en Colombia. ¿Qué nivel de inglés, porque ya hablamos que no se necesita necesariamente nivel de alemán, tendría que tener esta persona que se presenta a una de estas oportunidades en Alemania? Bueno, digamos, depende de si uno quiere estudiar una carrera académica, el nivel de idioma, tanto el alemán como el inglés o otros idiomas, lo define el programa académico, es decir, la universidad, ¿no? Entonces, en este caso, normalmente el nivel que se exige es en el marco europeo entre un B2 y un C1, no importa si es el inglés o el alemán. Y también las universidades definen cuáles son los certificados que reconocen del TOEFL, del IELTS, etc. Y ahí lo convalidan con ciertos puntos que uno necesita. Por ejemplo, el IELTS entre un 6.0 y un 6.5 son los más comunes que uno pide. Hay una diferencia entre el conocimiento que uno tiene que comprobar en el momento que se postule al programa, que normalmente ya lo necesita el nivel que define la universidad, o el nivel que uno necesita para las becas que tenemos nosotros, ¿no? Entonces, para el inglés, normalmente es el mismo nivel que pedimos nosotros que pide la universidad. Para el alemán, porque tenemos los cursos de alemán, puede ser un nivel inferior a lo que uno después necesita en la universidad, porque nosotros con el curso de alemán les podemos permitir hacer un salto en Alemania antes de iniciar el programa. Hablando de esa preparación y del hospedaje, ¿cuánto dinero se podría gastar un colombiano yendo solo? Porque ya hablamos también de las posibilidades de viajar con toda la familia. Sí, podemos dar la referencia que uno necesita para sacar la visa de estudiante, ¿no? Con la embajada, porque ellos en este momento calculan que un estudiante internacional o un estudiante alemán en Alemania necesita un equivalente a 670 euros más o menos, 660 euros.
es entonces lo que uno necesita por mes para pagarse el arriendo, la comida, etc. Es un cálculo bastante realista, como un promedio. Depende evidentemente de la ciudad. El costo más elevado normalmente es el arriendo y hay ciudades donde el arriendo es un poco más caro, en otras es un poco más barato. Entonces hay ciudades, por ejemplo, ciudades más pequeñas donde uno puede vivir con menos de ese dinero. Pero es importante saber que la embajada, en el momento que uno solicita la visa de estudiante, quiere que uno compruebe que tenga esos recursos para el primer año de estudios, es decir, estos son más o menos 8.000 euros para el primer año de estudios. No es para molestar a los colombianos, sino es para garantizar que uno puede mantenerse allá y no abandonar los estudios después de un semestre que uno se da cuenta que no alcanza el dinero. Nuestras becas normalmente cumplen automáticamente con este requisito. Por ejemplo, para las becas para maestrías pagamos mensualmente 750 euros. Entonces uno ve con eso se puede vivir en Alemania. ¿Es posible estudiar y trabajar al mismo tiempo? Porque viaja uno con la visa de estudiante. Ajá. Sí, es posible. La visa de estudiante permite a los extranjeros, en este caso, trabajar en Alemania paralelo a los estudios, pero con ciertos límites. Y los límites se definen de la siguiente manera. El Estado alemán permite a estudiantes extranjeros trabajar o 120 jornadas completas al año o 240 semijornadas al año. Eso se traduce más o menos a entre 3 y 4 meses al año, que es más o menos la época de vacaciones que tenemos en el año académico, o puede ser más o menos 2 días por semana. Eso es lo que muchos alemanes también hacen, trabajan como meseros en un café y con eso se ganan algo para financiarse la vida de estudiante. ¿Ustedes en el Servicio Alemán de Intercambio Académico tienen algún vínculo para que los becarios extranjeros o nacionales estén de una vez involucrados en el mercado laboral alemán? Pues nosotros como DAD no nos ocupamos de ese tema, digamos. En algunos programas académicos y algunos programas del DAD se incluyen prácticas profesionales que muchas veces son el primer paso para trabajar luego después de haber terminado los estudios. Conocemos también muchos casos que han hecho esas prácticas en empresas grandes, ¿no? Como Siemens, como Bayer, como BASF, que son también una referencia en Alemania y esas empresas, esa industria trabaja a la mano con las universidades. Entonces, eso también es una gran ventaja en Alemania, que las universidades le permiten tener esos vínculos ya con una experiencia profesional, combinar los estudios con experiencias profesionales a través de las prácticas. Importante saber es que la visa de estudiante le permite a los extranjeros, una vez que hayan terminado sus estudios, el Estado alemán permite a estos estudiantes quedarse un año más con la visa de estudiante y si en este año encuentran, por ejemplo, un empleo, la visa se puede transformar en una visa de trabajo, ¿no? Entonces existe esa flexibilidad. Bueno, nos preguntan acá que si un estudiante no ha terminado sus estudios en este momento en Colombia, ¿puede ir becado a Alemania contando con el año que tiene que tener para consolidar la propuesta académica que le interesa? Pues depende un poco, o sea, si estamos hablando de un estudiante de pregrado que quiere hacer luego una maestría y postularse una beca. Invitamos a revisar muy bien las convocatorias. En el momento que uno tiene que entregar la postulación, debería ya contar con el título, es importante. Pero claro, a veces las fechas no coinciden a 100%, entonces nosotros a veces, si digamos un estudiante ya ha terminado todo, pero lo único que necesita es el papel, el cartón del certificado de sus estudios de pregrado, por ejemplo, normalmente ahí permitimos que uno ya se pueda postular, ¿no? Pero claro, como repito, depende de cada programa. Invito también a todos los que están estudiando pregrado en este momento a revisar nuestra página. Tenemos algunos programas pequeños que permiten hacer una estadía, un intercambio en Alemania durante el pregrado todavía, ¿no? Por ejemplo, para cursos de alemán también. Las personas que están estudiando en este momento un pregrado o una maestría y ya tienen conocimientos del B1 de alemán, podrían postularse, por ejemplo, a estos programas. También recomiendo a los estudiantes en sus universidades colombianas consultar en la Oficina de Relaciones Internacionales de su universidad si tienen algún convenio
con Alemania y este convenio puede tener financiamiento del DAD de nosotros. Entonces uno podría irse de intercambio con fondos del DAD, pero sin postular individualmente a una convocatoria del DAD, pero uno tiene que aprovechar los fondos que tiene la propia universidad y postularse a la convocatoria interna de la Universidad Colombiana. Entonces, una recomendación a todos, vayan a la Oficina de Relaciones Internacionales y preguntan por convenios y oportunidades de becas con Alemania. En ese caso de pregrado, para hacer un curso de alemán, ¿de cuánto sería la beca que ofrecería el DAD? Sí, normalmente es también una beca completa que paga el vuelo, paga el curso mismo, paga también, siempre nuestras becas también incluyen un seguro médico, por ejemplo, y el dinero que el becado recibe adicionalmente les permite también pagar el arriendo, si no el alojamiento ya está incluido en el curso, que en muchos casos también es el caso. En los otros programas, ¿hay alguna investigación o programa académico que ustedes exijan como contraprestación por la beca? No, nosotros no tenemos ese sistema de contraprestación. Nuestras becas siempre son becas, entonces en este caso nosotros no tenemos tampoco ningún criterio de hay que devolverse al país o otros criterios no existen con el DAD. Cuando tenemos acuerdos con otras entidades aquí, con el Ministerio, con Colciencias, con ICETEX, puede que ellos sí tienen condiciones, pero nosotros con nuestras becas que son completas no tenemos ningún requisito de poner un dinero extra desde su parte o pagar una deuda después. ¿Cuál es la invitación entonces para todas las personas que nos están viendo a que conozcan los programas que tiene el DAD? Sí, realmente les repito quizás tres cosas básicas, ¿no? En Alemania tenemos un sistema de educación superior de alta calidad, de universidades de mucho prestigio y una variación muy grande de diferentes ofertas académicas. Seguramente todos ustedes van a encontrar programas específicos en Alemania que pueden ser interesantes. Segundo es que hay que saber que no es necesario hablar alemán para estudiar en Alemania, porque hay mucha oferta internacional, uno puede estudiar perfectamente también en inglés. Y tercero, Alemania, como tiene un sistema de educación superior que es público, donde el 95% de los estudiantes estudian en universidades públicas, es un sistema que permite a todos los estudiantes, ya sean alemanes o extranjeros, estudiar gratuitamente en esas universidades, porque en Alemania no se cobran matrículas en las universidades públicas. Entonces, esa es la información básica. Si alguien está interesado en nuestros programas de becas, invitamos a revisar nuestra página daad.co. Nuestra página Facebook, busquen por DAD Colombia, nuestra cuenta de Twitter también es DAD Colombia, y también evidentemente pueden revisar nuestros videos. Tenemos un canal YouTube también que se llama DAD Colombia, donde tenemos, por ejemplo, muchos testimonios de colombianos que han estudiado en Alemania y les cuentan un poco a ustedes cómo les fue, cómo lo han hecho, ¿no? Y también algunas informaciones particulares de la vida cultural, por ejemplo. Consejos, claro, consejos como prepararse al estudio, cómo prepararse para las becas también. Y bueno, y si necesitan más información, pueden contactarse con nosotros, evidentemente, ¿no? A través de los canales mencionados. Tenemos representantes también en Cali, en Medellín. Los que viven en Bogotá pueden venir también a nuestra oficina. Nos escriben correos electrónicos. Está toda la información en la página. Bueno, de igual forma les recordamos que el video completo de esta transmisión con todas las preguntas que se hicieron durante este tiempo lo pueden encontrar en el canal de YouTube de guiaacademica.com. También pueden ahí acceder a la sección de noticias y ver todos los otros programas que ellos están ofreciendo, no solo en Alemania, sino en otras partes del mundo, y para que sigan conectados con nosotros.